Homo Argentum, autoría de la dupla Con y Duprat, ya tiene fecha de estreno. Con Guillermo Francella representando a 16 personajes en 16 historias diferentes, como solían hacer los padres de la comedia italiana, cuya película más conocida puede ser I Mostri de 1963, dirigida por Dino Risi, que además sirvió de inspiración para esta nueva película argentina, el estreno de Homo Argentum tiene toda la pinta de convertirse en un hito del cine. En este video nos proponemos hacer un recorrido especial para la ocasión por la obra de Con y Duprat, su origen, sus producciones, sus ideas. Salvo contadas cosas firmadas por uno sin el complemento del otro, como por ejemplo 4x4 de 2019 con Peter Lanzani y Daddy Brieva, que está dirigida solo por Mariano Con y producida por Gastón Duprat, y mi obra maestra de 2018 con Brandoni y Francella, dirigida por Duprat y producida por Con, el resto de las producciones fueron hechas a dúo en la misma disciplina. Lo cual convierte a Con y Duprat en un nombre propio, una marca, un sello distintivo como pueden ser los hermanos Cohen, los Dardenne o los Taviani. A esta dupla además debe agregarse un tercero, Andrés Duprat, hermano de Gastón, quien se suele sumar como guionista, aunque también como productor ejecutivo, aportando sus experiencias sobre el mundo del arte y los debates que se dan a su alrededor. Para Andrés Duprat, la escritura es como un hobby. Él es arquitecto y curador de arte, ocupando actualmente el cargo de director del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires desde 2015, al que fue seleccionado por concurso. La serie Bellas Artes, de 2024, creación de los hermanos Duprat y Mariano Con, cuyo primer capítulo está dirigido por este último, no recuerdo si alguno más, es una síntesis de las labores del director de un museo, por supuesto que combinado con elementos ficcionales. Pero lo que inserta a Andrés Duprat en esta serie son los dilemas en torno a la expresión artística, la excentricidad de los artistas y de sus obras y el vínculo que tienen con la sociedad y el mundo. En el cine, sus dos películas más vinculadas a su primera profesión fueron El hombre de al lado, de 2009, dirigida por Con y Gastón Duprat, que se sumerge en una tensa relación de dos vecinos que entran en conflicto por la apertura de una medianera y cuyo escenario central es la Casa Curuchet en La Plata, la única obra construida, finalizada que dejó Le Corbusier en Latinoamérica, y La obra secreta, que combina documental y ficción, dirigida por Graciela Tacchini, estrenada en 2018, protagonizada por Daniel Hendler, quien también estudió arquitectura, en donde se profundiza sobre la historia de Le Corbusier y la Casa Curuchet. Como productores ejecutivos, los hermanos Duprat y Mariano Con están metidos en un proyecto por ahora titulado Búnker. Digo por ahora porque es un título que puede cambiar. La película estará dirigida por Florian Zeller, el autor de The Father, gran película de 2021 con Anthony Hopkins y Olivia Colman, y será protagonizada por Penélope Cruz, Javier Bardem y Stephen Graham, el que hace del padre en la famosa serie Adolescencia. Ni Mariano Con ni Gastón Duprat tienen educación formal en temas de cine, pero ambos cuentan con mucho material previo antes de dedicarse de manera profesional. Gran parte de este material está subido al canal de YouTube llamado Televisión Abierta, nombre de la compañía productora creada por ellos mismos y del programa de televisión que al principio pasaban por América TV a la medianoche y después en el canal Match Music. Gastón Duprat y Mariano Con se conocieron en lo que se llamó en los 90, algo que ahora ya no existe, circuitos de videoarte y cine experimental, cuyas obras más parecidas a lo que podía hacer un artista plástico se exhibían en salas pequeñas y museos. Y ahí comenzó lo que se puede denominar el primer reality de la televisión argentina, incluso anticipándose al contenido de YouTube, que en realidad es el cúmulo de muchos elementos combinados creando un híbrido totalmente nuevo y transgresor. Televisión Abierta, que se puede ver en el canal ya mencionado, rompió con todos los moldes y formatos televisivos y en él ya se puede reconocer ese humor incómodo y mordaz que estará presente en todas las producciones de la dupla. Después de esto hicieron Cupido, emitido por Match Music, famoso programa de citas ciegas en el que se burlan de todo con un humor que hoy sería cancelable. En la misma tónica de Televisión Abierta, en el año 2000 estrenan Enciclopedia, su ópera prima junto con Adrián de Rosa, un documental que recoge y condensa todo el espíritu que venían haciendo hasta ese momento. Una miscelánea sorprendente que puede ser comparable a lo que eran los avisos de segunda mano o a lo que fue YouTube en el comienzo. Con la ironía que va a caracterizar toda su filmografía, se sumergen en una investigación antropológica totalmente casera y natural, cercana y barrial. Gastón Duprat describió el trabajo diciendo: fueron 3 años de registro de sonido y video, 116 horas de grabación y luego 7 meses de edición. De 2002 a 2005 se emite por ISAT los viernes a las 23 horas cuentos de terror contados por Alberto Laiseca con una predominancia del primerísimo primer plano. En 2004 hacen su segundo largometraje, Yo Presidente, también perteneciente al género documental, producido por La Cornisa, es decir, por el cuestionable empresario, ya que llamarlo periodista no sería del todo justo, Luis Majul.
En Yo Presidente, Mariano Con y Gastón Duprat, cámara en mano, entrevistan a varios presidentes, pero principalmente a Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Luis Duhalde y Néstor Kirchner. Tratando de caerles bien y haciéndose los amigos, Con y Duprat logran sacarles declaraciones dentro de un clima de falsa confianza que acaban mostrando un costado mucho más verdadero oculto detrás de sus apariencias políticas. La mosca que persigue a Menem como si fuese un pedazo de excremento, las torpezas de la Rúa y lo siniestro de Eduardo Duhalde para contar cómo caza un tiburón. Y ahora le pego un tiro. Fuerte. Sí, es lindo, es lindo. O cómo explica el asesinato a Costec y Santillán. La parte de la represión en Puente Pueyrredón es la más terrible y dramática de este documental. En 2008, pero estrenada el 19 de mayo de 2009 en Argentina, aparece El Artista, la primera película de ficción de Con y Duprat sobre un guión de Andrés Duprat, quien además actúa como curador de arte. Un enfermero de un geriátrico que se arroga la autoría de unos dibujos hechos por un anciano loco y mudo, Alberto Laiseca, quien aparece en este plano junto a Rodolfo Fogwill, León Ferrari y Horacio González y los presenta a un museo de arte contemporáneo, convirtiéndose de inmediato en un artista reconocido. Una historia construida, si se quiere, sobre una famosa frase de Oscar Wilde, escrita en el prólogo del retrato de Dorian Gray: revelar el arte ocultando al artista, tal es el objeto del arte. La película instala temas que Duprat seguirá desarrollando en El Ciudadano Ilustre, Mi obra maestra y Competencia oficial. ¿Qué es el arte? ¿Para quién está hecho? ¿Para qué sirve? ¿Cómo algo ubicado en un lugar está normalizado y si se lo saca y se lo pone en un museo cobra otro sentido? ¿Cómo la intelectualización de un objeto puede llevar a interpretaciones insospechadas? ¿Cómo alguien que supuestamente no sabe nada puede ser considerado como un genio? Etcétera, etcétera. En esta cinta, Con y Duprat ya definen un estilo, una estética visual. Planos largos y fijos, con capas y líneas bien marcadas, planos abiertos en donde la acción puede no estar en el centro de la imagen, planos detalle, curiosos, recortados, que intentan ironizar y contar a través de cierta parcialidad. Inmediatamente después, el 2 de septiembre de 2009, se estrena El hombre de al lado, con Rafael Spregelburg y Daniel Araoz, quienes entraron en el elenco sin casting previo, filmada casi toda en una misma locación, la Casa Curuchet. Con un guión original de Andrés Duprat, basado en algo que le pasó a él, un conflicto con un vecino que quería poner una ventana que daba a su terraza, la película resalta los rasgos prototípicos de cada personaje, llevándolos al paroxismo, pero se centra fundamentalmente en las miserias de Leonardo, el papel de Spregelburg, como si Andrés Duprat hiciese una autocrítica de todo lo que sintió al atravesar ese conflicto. Se puede decir que El hombre de al lado es una especie de precuela del Ciudadano Ilustre respecto al tema de la alteridad y la contraposición de dos clases sociales con distintos niveles culturales. De un modo un poco más polarizado, hay una simbolización de la civilización y la barbarie, aunque estos roles a veces se intercambian. En este caso, Con y Duprat hacen movimientos y trabajan con cámara al hombro, algo que los retrotrae a televisión abierta y que no habían hecho en su película anterior, en donde solo hay planos fijos. Lo que también se puede apreciar son planos largos, en los que predomina el ritmo interno sostenido por los actores, por lo que hubo mucho ensayo previo al rodaje. Una cosa que facilita la continuidad y la evolución del trabajo actoral es que la película se filmó en estricto orden cronológico, algo que no siempre es posible, por no decir casi nunca. Quien haya visto la película o conozca la Casa Curuchet no se sorprendería al enterarse de que se utilizó luz natural, aprovechando la enorme cantidad de aberturas que tiene la construcción. Basado en un cuento homónimo de Alberto Laiseca, el 5 de mayo de 2011 estrenan Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo, con Emilio Dizzi, Eusebio Poncela y Darío Lopilato. El guión estuvo a cargo de la dupla junto con Andrés Duprat. El casting tal vez sea su aspecto más llamativo. Poner a Emilio Dizzi, uno de los actores más representativos de la comedia picaresca o de destape de las décadas del 70 y 80, en un papel con cierto peso dramático, con mucha carga emocional, haciendo de un personaje tan apagado y marchito, genera un tono implícitamente tragicómico. La película recibió buenas críticas tras su estreno, pero con el tiempo quedó un poco olvidada. En 2012 producen un documental dirigido por Rubén Guzmán y escrito por Andrés Duprat sobre el artista plástico León Ferrari, disponible en YouTube, subido por el Museo Nacional de Bellas Artes Argentina. También en 2012 crean y dirigen un canal público para la provincia de Buenos Aires llamado Digo. Y anteriormente, se nos olvidó decirlo, en 2003 crean Ciudad Abierta, parafraseando a su creación primigenia, que dirigen hasta 2005 y después pasó a ser el canal de la ciudad, propiedad del gobierno de Buenos Aires. En 2014 vuelven a las fuentes, a la semilla que originó Televisión Abierta, presentando Living Star, un documental de 1 hora en el que muestran a gente bailando en escenarios caseros.
En 2016, año glorioso para Connie Duprat, hacen otro documental titulado Borges está vivo, hecho con material de archivo y comentado por 10 escritores diferentes, uno para cada capítulo. Está subido a YouTube por el canal de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Todo sobre el asado fue una producción hecha por acumulación que le llevó casi 5 años, incluso mientras hacían otras cosas como El Ciudadano Ilustre. El material bruto ascendió a más de 58 horas, que por supuesto se redujo a 1 hora y media. Contrario a Nada, miniserie de 2023, por ejemplo, que discurre por circuitos de la alta cocina, Todo sobre el asado pone el foco en los asadores de todos los días, que en distintas partes del país y con distintos métodos cumplen con este ritual folclórico que tanto se identifica con el ser nacional más allá de lo gastronómico a nivel sociológico. La película es un híbrido, no es un documental puro, tiene un poco de ficción y por encima de todo está el toque humorístico de sus directores, ese humor ácido e irreverente sin filtros. A su vez es una película que genera controversias desde el principio, en donde plantea que el asado no es propiamente argentino. En fin, un documental súper entretenido que deja ver el alma de las personas en sus distintas dimensiones y hasta llega a ser emotivo. Y ahora llegamos a El Ciudadano Ilustre, a lo mejor la película más emblemática y representativa, por lo menos hasta el momento, de toda la filmografía de Mariano Con y Gastón Duprat. También estrenada en 2016, por eso decimos que fue un año glorioso para la dupla, cuenta la historia de Daniel Mantovani, a quien da vida Oscar Martínez en uno de sus más destacados papeles, escritor argentino imaginario que llegó a ganar el Premio Nobel de Literatura. Recordemos que ningún argentino ganó tal premio hasta entonces, razón por la cual Borges ha sido varias veces mortificado por varios periodistas que le preguntaban el porqué de semejante falta, a lo que Borges ya al final contestaba cosas como estas. Estamos los argentinos tristes por no tener el premio Nobel. Bueno, eso es absurdo. Pero el premio no es nacional. Si me lo hubieran dado, lo habría tenido yo, pero no el vigilante de la esquina. El Ciudadano Ilustre, definida por el propio Oscar Martínez, es un muestreo de costumbres sociales, culturales de nuestra idiosincrasia en todos los aspectos. La producción de la película comenzó en mayo de 2011 y su presupuesto fue el doble de lo que costó la película más cara de las anteriores de la dupla. El guión y la idea original parten de las experiencias como curador de arte de Andrés Duprat haciendo de jurado en concursos de pueblos pequeños. Este punto de partida a los autores les da la posibilidad de tocar un montón de temas, atravesados, como siempre, por ese humor incómodo que ya se va haciendo característico en su cine. También la película continúa una temática parecida a la que habían abordado en El hombre de al lado, la convivencia entre la civilización y la barbarie, y cómo estos dos polos opuestos no son del todo puros, sino que a veces se combinan y contaminan el uno con el otro. Lo más interesante del Ciudadano Ilustre es que abre el debate para recorrer distintas interpretaciones y llegar a conclusiones polivalentes. Esto hace que la película sea sumamente rica y se mantenga joven y fresca a lo largo del tiempo. Para sus siguientes proyectos, ambos decidieron dividirse y que cada uno hiciera de productor en la película que el otro dirigía. Así nacieron Mi obra maestra en 2018 con dirección exclusiva de Gastón Duprat y el guión elaborado en compañía de su hermano, y 4x4 dirigida solamente por Mariano Con y escrita por el mismo director junto a Gastón Duprat. Mi obra maestra sigue con la tónica del hombre de al lado, El Ciudadano Ilustre, y lo que más adelante, en 2024, sería la serie Bellas Artes. Todas producciones escritas por Andrés Duprat, en donde está el arte contemporáneo como tema central, las élites culturales y la vanidad. 4x4 en cambio es distinta. Si bien conserva cierto humor negro, no deja de ser un thriller claustrofóbico ya que transcurre casi en su totalidad dentro de una camioneta. La idea le surgió a Mariano Com después de haber visto 2 noticias en las que un ladrón quedó atrapado en un vehículo que intentó robar. Una en Brasil y la más famosa en Córdoba, Argentina, en la que el dueño de la camioneta hizo blindar los vidrios y diseñó un sistema en el que el ladrón queda encerrado al entrar. Se corta la energía de la camioneta, o sea, si vos le metés algo en la llave para robarte la camioneta adentro. ¿Cómo se había metido Roberto el tipo adentro? Con un inhibidor. ¿Te avisaron que tu caso estaba inspirando una película? Me enteré la semana pasada cuando volví que había un productor que se había inspirado en su obra maestra, es lo que leí. ¿La viste la peli? No. ¿La vas a ir a ver? Totalmente he dicho que voy a estar sentado en primera fila, mañana voy a ir a ver. La película fue filmada en los estudios Baires, en un solo set, en una calle íntegramente diseñada por la directora de arte, Cristina Nigro, y construida desde cero por sus colaboradores. Llevó 22 días de filmación, aunque tuvo mucho ensayo previo, unos 3 meses antes de empezar el rodaje.
Como en El hombre de al lado, la película se filmó en orden cronológico, como van sucediendo los acontecimientos en la historia. Se usaron 4 camionetas, una de ellas completamente desmontable. En 2022, 4x4 tuvo una adaptación en Brasil titulada A Jaula, en la que Connie Duprat intervienen en el guión, y otra en la India, cuyo título que aparece en pantalla no me animo a pronunciar. Y en 2025 apareció Locked, con Bill Skarsgård y Anthony Hopkins, dirigida por David Yarovesky y producida por Sam Raimi, con Connie Duprat como productores ejecutivos. En 2019 producen Hora Día Mes, de Diego Bliffeld. En competencia oficial, la dupla vuelve a juntarse para dirigir y el guión fue escrito por ellos mismos con su guionista indisociable Andrés Duprat. El rodaje empezó en febrero de 2020, pero tuvo que ser interrumpido por la pandemia, siendo retomado en septiembre y concluido en octubre del mismo año. La película es una aguda comedia satírica muy inteligente a lo que ya nos tiene acostumbrados el sello Duprat, con invitaciones a reflexionar sobre el ego, la hipocresía, el arte y puntualmente en este caso la realización de películas. Ya que Competencia Oficial trata sobre cómo se hace una película desde el punto cero, a partir de la idea, la producción y los ensayos de la directora, interpretada por Penélope Cruz, y sus 2 actores consagrados con rasgos plenamente diferenciados a quienes dan vida, Oscar Martínez y Antonio Banderas. Una película en la que las actuaciones son para disfrutar y además tiene una apuesta visual interesante y muy trabajada que en su tiempo invitó a volver al cine. En 2021, Connie Duprat crean la serie que en un principio se llamó Sesiones y después terminó siendo Terapia Alternativa, de 2 temporadas, la segunda estrenada en febrero de 2024, cuyos capítulos fueron dirigidos principalmente por Anna Katz y escritos por ella junto a Daniel Katz y Alejandro Jovich. En 2024 solo Gastón Duprat figura como productor asociado de Lo que quisimos ser, película escrita y dirigida por Alejandro Agresti, que recién tuvo su estreno en 2025. También están como productores y guionistas en la serie de Ariel Winograd, Coppola, el representante de 2024. Más que conocida ya es la serie El Encargado, con el gran Guillermo Francella, que dirigen y escriben a dúo, que apareció por primera vez en 2022 y ya va por su 3ª temporada. En 2023 aparece la miniserie Nada, escrita y dirigida por Connie Duprat, que también se puede ver como una película de 2 horas y media, en donde se luce como siempre Luis Brandoni y participa Robert De Niro. Fuerte. En 2024 crean Bellas Artes, en donde solo el primer capítulo lo dirige Mariano Con y el resto, si no me equivoco, Martín Bustos, alguien que ya viene acompañando a la dupla en varios proyectos como asistente, supervisor, etc. Y claro, la serie está escrita por Andrés Duprat, en donde se puede encontrar una continuación de todo lo que viene haciendo hasta la fecha, el humor irreverente, cruzando el límite de lo correcto permanentemente. En 2025 Connie Duprat incursionan en el teatro no como directores, sino escribiendo el libro, junto a Juan José Becerra, de la obra titulada Chanta, un unipersonal protagonizado por Agustín Rada Aristarán, que se estrenó en el Metropolitan. Nosotros somos un canal de cine, así que cualquier película que esté firmada por Connie Duprat merecerá de antemano nuestra más profunda consideración. Así que nos vemos en el estreno de Homo Argentum, la que será, no tenemos dudas, un hito en la cinematografía nacional.